Reciban un cordial saludo de parte de la Administración Parque América. Hoy vamos a rendir un informe sobre las actividades de mantenimiento ejecutadas en nuestras vías durante el año 2025, para lo cual vamos a dividir el parque en 12 zonas, tal y como se presenta en el video que ustedes están viendo en pantalla. Esta actividad la vamos a ejecutar con el acompañamiento de José Ángel Barrios, que es nuestro coordinador de mantenimiento, el ingeniero civil Alejandro Suárez, que nos asesora en todos los aspectos de infraestructura, y Germán David López, el administrador de la copropiedad. Estamos en el retorno de la vía secundaria 1. Aquí se hicieron alrededor de 4 intervenciones por afectaciones en la vía, más que todo debido a presencia de piel de cocodrilo o deformaciones en la misma. Incluso hubo un cruce en tubería que hizo un copropietario y que para efectos de reparar la vía también se hizo una intervención. Y otra obedeció a un daño propiciado por un tractocamión o unas maniobras que se hicieron en vía y que causaron una afectación de consideración. Esas fueron intervenidas, se hizo solamente corrección de las afectaciones existentes y he de anotar que esta vía desde hace alrededor de unos 8 o quizás más años no se le había hecho ningún trabajo diferente a recarpeteo. Se puede observar que la superficie de la vía actualmente presenta un desgaste superficial y lo ideal sería para preservar su duración que se le haga al final un recarpeteo. Esa sería una de las expectativas para esta zona número 1. En este momento nos encontramos en la zona número 2, que está comprendida por un tramo que va en la vía principal desde el parqueadero de zonas comunes hasta el inicio de la vía secundaria número 1, que está en la manzana C7. Vamos a preguntarle al ingeniero cuáles fueron las principales actividades realizadas en el año 2025 y cuáles son las sugerencias que se tienen para el año 2026. Bueno, en este tramo se hicieron intervenciones más que todo bacheos por afectaciones puntuales debido a presencia de piel de cocodrilo, que es una patología común que se presenta en el asfalto, en especial en este tramo que es una zona baja. Aquí la pendiente va hacia quizás el punto más bajo del parque. Entonces, esas afectaciones fueron corregidas puntualmente esos baches y procedería a hacer un recarpeteo porque también ya está sufriendo un desgaste superficial, habida cuenta que la última vez que se intervino o se hizo un recarpeteo en esta vía fue alrededor de hace unos 10 años. Entonces ya es hora de que se haga nuevamente, después de corregir los daños puntuales, hacer un recarpeteo que garantice el sello, que es lo que se hacen en las sugerencias y recomendaciones de los diseñadores. Es importante tener en cuenta cuáles son las afectaciones a las que se refiere el ingeniero Alejandro. Cuando se habla de piel de cocodrilo se refiere a este fenómeno que estamos observando aquí, que es cuando se cuartea y ya empezamos a ver que por ahí empieza a ingresar el agua. Y cuando hablamos de baches, son por ejemplo como esta afectación que vemos aquí o esta pequeña afectación que ya empezamos a ver en esta zona. Se evidencia, como lo dice el ingeniero, un desgaste total de la capa y aquí estamos ya observando que se están generando varios baches, especialmente en esta zona. Esta es una zona de alta rotación que hace que por el movimiento de las llantas el asfalto reciba un mayor impacto y obviamente pues empieza a generarse deformación. Esta es una zona que requiere una intervención urgente. Adicionalmente, como lo dijo el ingeniero, volver a recuperar los niveles de bombeo con un recarpeteo. Nos encontramos en uno de los puntos en los que mayor intervención se requirió, que es la zona número 3, que es la que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Básicamente, en esta curva de la vía secundaria número 2 y en el tramo final fueron las mayores afectaciones que vivimos entre enero del 2025 y el mes de octubre, fecha en la que se realizaron las intervenciones. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Alejandro Suárez para que nos indique qué fue lo que se hizo y qué
perseguimos con las actividades que se hicieron puntualmente en este punto en el que se hizo un cambio en la estructura de la vía. Bueno, estamos en uno de los puntos que mayor afectación sufrió en la zona número 3, coincidente con una curva que hay aquí en la secundaria número 2 y en la entrada al patio que ustedes ven aquí a mi izquierda. Este patio que tiene un desnivel, lógicamente los vehículos en su operación bajan a la vía y causaban un daño reiterativo, por lo que para efecto de mitigar o de corregir esta situación procedimos a hacer un cambio en la estructura del pavimento. Acá se cambió de concreto asfáltico a concreto rígido en una franja aproximada de 1,250. Hasta ahora está funcionando bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué no pudimos hacerlo mucho más amplia esta intervención? Más que todo se debe a la operación de las empresas que están más hacia el fondo de la secundaria. Entonces, este tipo de intervenciones solamente requeriría el concurso de ellos, inclusive suspensión de operaciones, y es un poco más complicado. Sin embargo, esta zona, contando con el concurso del propietario del patio, pudimos hacer el cambio hacia concreto rígido, que es lo que está ahora mismo puesto y está en perfectas condiciones de operación. José Ángel, ¿cuánto tiempo demoró la actividad de reparación de toda esta curva? Teniendo en cuenta que empezamos a intervenir la zona desde ese manhole, ese registro de alcantarillado, básicamente hasta donde termina esta bodega. ¿Cuánto tiempo fueron las intervenciones? Bueno, esta intervención duró un aproximado de 3 semanas, pero también se debió al tema de las lluvias. La situación climática del momento también perjudicó o retrasó el avance en las obras. Por eso, y creo que se debió intervenir mucho más metros de los que se tenía planeado en ese momento, porque precisamente el tema climático perjudicó mucho más la vía, el estado en el que se encontraba. Entonces se decidió hacer toda la intervención así como se ve hasta donde se limita hacia allá. Es importante indicar que esta actividad fue desarrollada entre dos contratistas. El contratista que ejecutó la actividad del pavimento en concreto rígido es Juan Ayazo Saz, que duró aproximadamente 30 días, y el otro contratista fue el de asfalto, que fue que, como dice José Ángel, duró 3 meses. Esa actividad, para poderse ejecutar, tuvo primero que ejecutarse esta, y mientras esta actividad se iba ejecutando y los vehículos iban atravesando por aquella zona, teniendo en cuenta lo cerrado de la curva, fue aumentando su deterioro, lo cual requirió mayores intervenciones, y esa es otra de las situaciones que suceden con el asfalto. En la medida en que las intervenciones no las hagamos a tiempo, se incrementan las áreas a intervenir. Bueno, nos encontramos en uno de los puntos tal vez más críticos que se desarrollaron durante la labor de adecuación de las vías. Es aquí en la secundaria 2, frente al lote de Nexo, el D6, y Vía Tropical, uno de las bodegas de Vía Tropical. Este tramo, la reparación duró aproximadamente 2 meses y medio debido a las complicaciones climáticas también, como nos sucedió allá, pero adicional a eso, no era un solo tramo de la vía que estaba en mal estado, eran los 2 tramos, la vía completa estaba totalmente destruida. De hecho, aquí hubo un incidente con el cliente Operar, que uno de los vehículos de ellos casi se voltea y perdió bastante mercancía el cliente, del cual nos presentó a nosotros una querella en la administración. Cuando se intervino esto, tuvimos que hacerlo en 2 fases para poder evitar taponar la vía y que siguiera el flujo de vehículos hacia las bodegas que se encuentran al fondo. Eso también pues retrasó bastante la obra, y como pueden ver fue uno de los proyectos más largos y más grandes que hicimos, porque tuvo aproximadamente 300 metros cuadrados de intervención. Cedo la palabra al ingeniero Alejandro, que les puede explicar técnicamente mejor que yo lo que se hizo en este sitio. Sí, hay que tener en cuenta que la afectación abarcó todo el ancho de la vía, y fue necesario reconstruir toda la estructura. O sea, el material se cortó, se retiró el existente que estaba en muy mal estado y se reconstruyó desde cero. Aquí hubo que traer la finisher para poder acomodar las pendientes, y tal cual como lo comentó José Ángel, se hizo en 2 fases para que la operación de las bodegas que están
con posterioridad a esta intervención, que eran operar Vía Tropical y Corplas, no sufrieran traumatismos en su operación. Y efectivamente demoró un tiempo considerable por las condiciones climáticas, pero al final se terminó reconstruyendo todo el tramo de la vía. Ingeniero, teniendo en cuenta que esta parte pues prácticamente ha quedado, si se quiere, recarpeteada, pero vemos el resto de la vía y ya se empiezan a observar algunos baches como este que está enfocando en este momento la cámara. ¿Qué recomendaciones tiene usted para esta vía secundaria número 2? ¿Cuándo fue la última vez que fue recarpeteada? ¿Y cuál sería la solución técnica para pues preservar y alargar la vida útil de esta vía sin que requiera intervenciones tan drásticas de esta naturaleza? Bueno, hay que tener presente de que el bache ese que enfocó la cámara está ahora mismo pequeño, debe ser intervenido de manera inmediata y corregido. Estamos hablando de que si eso no se procede de manera inmediata, ahora que venga el invierno y el tránsito de los vehículos, eso fácilmente en un mes se duplica su tamaño. Eso en cuanto a eso. En cuanto a la carpeta superficial de la vía, se observa que hay bastante desgaste. Este tramo fue intervenido en el año 2020, o sea, ya vamos para 6 años que se hizo una intervención y es necesario volverlo a recarpetear para que quede totalmente sellada la superficie y se pueda mantener durante otro rato con transitabilidad. En esta materia sí es importante que usted nos recuerde, de acuerdo con los diseños, cada cuándo debe hacerse un recarpeteo en las vías del Parque Industrial Parque América, y si usted considera que esa solución técnica que se planteó al momento de diseño puede ser ejecutada hoy. Sí, cuando se hicieron los diseños que se nos presentaron, ya después de entregada las obras, dentro de las recomendaciones y mantenimiento, se sugirió que en un promedio, en un lapso entre los 3 y los 5 años, se le aplicara una carpeta superficial para efectos de sellar la vía, porque por efectos del tránsito ella va perdiendo los finos superficiales y va quedando el material va quedando poroso, y eso propicia que haya filtraciones de agua, lluvia y daño a la estructura. Desafortunadamente, tengo entendido que por cuestiones de índole financiero no se ha podido implementar ese plan, pero eso es lo que debería haberse hecho para poderle garantizar más larga vida a la estructura de los pavimentos. Sí, también es importante tener en cuenta que estos diseños se ejecutaron en el año 2009, 2008, y se tenía en cuenta una movilidad de unos 300 a 400 tractocamiones diariamente. Hoy en día Parque América está teniendo picos de hasta 1.600 vehículos en un día. Estamos hablando de que estamos haciendo un uso de las vías 4 veces por encima del cual fue diseñado, por lo cual cada cuando consideras que deben hacerse estos recarpeteos para que no tengamos este tipo de situaciones que nos bloqueen o nos generen accidentes que puedan generar traumas en la operación de los distintos usuarios. Bueno, teniendo en cuenta las recomendaciones, sería el término inferior de la recomendación, o sea, cada 3 años como máximo. Sería lo ideal para que la vía se preserve. Ok, muchas gracias. Nos encontramos entre las zonas 2 y 5 que han sido distinguidas en el plano. En esta zona podemos apreciar que es la de mayor tráfico y la que mayor rotación generan los vehículos y la que mayor impacto tienen. Esta zona se mantiene en buenas condiciones, teniendo en cuenta que la misma fue objeto de recarpeteo en el mes de marzo del año 2024. Ya vamos a cumplir 2 años y la vía en este punto, entre la cebra peatonal y la otra cebra peatonal, prácticamente no ha tenido ninguna novedad, a pesar de que, como lo dijimos, es el tramo que mayor cantidad de vehículos resiste, teniendo en cuenta que este es el punto desde el cual se distribuyen las diferentes manzanas. Las únicas afectaciones que estamos viendo en esta zona las podemos ver llenas de agua. Esto obedece a que tenemos una fuga en la tubería subterránea, para la cual tuvimos que convocar a Aguas de Cartagena que nos suministrara el servicio de geófono. Ellos ya detectaron el punto en el que se encuentra la fuga y en el día de hoy, que es 4 de febrero de 2026, inician las reparaciones. Esperamos a que esta actividad se finalice por lo menos dentro de 4 o 5 días y después proceder a estabilizar la zona. De resto, como podemos apreciar, es una zona que hizo parte de las
4 que fueron intervenidas en el año 2026. No sé, ingeniero, si tiene algo para aportar en este tramo de la vía que va entre la vía, entre la zona 2 y la 5. Sí, importante tener en cuenta que no solamente el tráfico de los vehículos es el que causa los daños y las afectaciones en las vías. Hay otros fenómenos o otras causas que también generan esos daños. Es este el caso puntual de esta acopio de agua que se ven producto de una fuga en la red de agua potable. El enemigo número uno del asfalto es el agua. El agua produce una pérdida de compacidad en la base y lógicamente cuando pasan los vehículos se producen los daños. Entonces no solamente el tráfico es el que los ocasiona, sino también la entrada de agua a la estructura del pavimento. Ese era para que viéramos qué tan dañino puede ser el agua en la estructura del pavimento asfáltico. Una pregunta, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo podríamos esta zona, por ejemplo, si valdría la pena hacer el cambio a concreto rígido o sería mucho más económico seguir manteniéndola con este tipo de actividades de recarpeteo? Bueno, hay que tener en cuenta la historia de mantenimiento que ha tenido el parque desde que fue construida las vías, que estamos hablando del año 2009-2010, hace alrededor de unos 15-16 años. Estas son una de las zonas que de manera reiterativa se ha producido intervenciones en ella, tal como lo dijiste al principio, debido a la alta rotación. Aquí giran los carros tanto a la izquierda como a la derecha y producen daños superficiales en la vía. Sería conveniente estudiar la migración de este punto hacia concreto, más que todo en la intersección entre la vía de entrada y la vía principal. Este sería uno de los puntos, digamos, para hacer esa migración. Sí, es importante entender que no solamente es la inversión, sino también el impacto que puede generar en el uso, porque el tramo, como vemos, es bastante cerrado y no sé si de mucho espacio para la construcción de placas de concreto. En este caso, de todos modos, vamos a hacer las respectivas evaluaciones. Gracias. Bueno, seguimos avanzando en este informe, en esta presentación, y nos encontramos ahora mismo en la segunda zona más crítica del parque, que es la zona número 6. Esta es la vía principal. Alejandro, le agradecemos que por favor nos indique qué ha encontrado, qué tenemos en esta zona y aproximadamente qué intervención en materia de bacheo se requiere para esta fecha, hoy 4 de febrero de 2026. Bueno, esta zona la última vez que fue intervenida fue en el año 2020. Se le reconstruyó el bombeo, se le corrigieron unos baches y se le hizo un recarpeteo. Desde entonces, los siguientes mantenimientos han estado referidos a corregir baches más que todo presentes por deformaciones y por piel de cocodrilo. ¿Cuántos se corrigieron el año pasado aproximadamente en esta zona? Se corrigieron entre los diferentes baches en el orden de unos 150 a 200 metros cuadrados. Okay. Sí, porque inclusive hubo que hacerlo de manera contratista en garantía, tuvo que hacerlo en 2 veces. Más que todo porque por la misma operación se corregían y lógicamente la operación no estaban de pronto totalmente al servicio y hubo que hacerlo 2 veces, pero sí, después quedaron bien. Bueno, estamos entre las zonas 6 y 7. Esta es prácticamente la segunda zona más alta de Parque América. Es una zona que, como todas, tiene una altísima rotación, mucho movimiento, patios de almacenamiento, bodegas. Queremos que el ingeniero Alejandro nos diga qué fue lo que más se afectó durante el año 2025 y cuáles son las recomendaciones en esta sección del parque, en especial en la curva que sigue hacia la vía secundaria número 4. Bueno, en esta zona hay un alta flujo de vehículos que lógicamente han propiciado 3 tipos de patologías en este tramo. Uno que es el que mencionábamos con anterioridad debido a la entrada de agua a la estructura del pavimento, que es la piel de cocodrilo. Se presentó piel de cocodrilo en varios puntos, que hubo necesidad de retirarlo y corregir los baches. Hemos venido observando deformaciones
en el asfalto. Esas deformaciones lo que hacen es que propician que cuando llueva no se evacúen las aguas lluvias de manera adecuada, quedan retenidas y propician la filtración, llevando a la piel de cocodrilo y lógicamente al daño en la estructura del pavimento. Y lo otro es que este tramo desde el año 2020 no se ha vuelto a recarpetear. Entonces hay un desgaste superficial pronunciado que también favorece o propicia la entrada de agua a la estructura. Recomendaciones, lógicamente corregir los puntos deformados, los puntos con la piel de cocodrilo, baches, y definitivamente hay que pensar después de eso en un recarpeteo superficial, que es la garantía de que la vía pueda mantener su duración en el tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, nos encontramos en la intersección entre las zonas 7 y 8. Esta es la vía secundaria número 4. Estamos entre las manzanas F y la manzana K. Esta vía, como podemos ver, ya empieza a mostrar desgaste en la capa de rodadura. Queremos que nos amplíes, Alejandro, qué fue lo que se hizo en el año 2025 y cuáles serían las recomendaciones para mantener esta vía en buen estado. Esta es la zona más alta del parque, pero también la que más incidencia de agua de lotes tiene. Bueno, lo primero sea decir que esta vía desde su, digamos, fabricación, que fue alrededor del año 2014, no ha recibido mantenimiento recomendado como es el recarpeteo. A esta vía solamente se le han hecho corrección de baches cuando se han presentado y solamente eso es lo que se le ha podido hacer. En el año 2025 a principio se le reconstruyó parte de la estructura del pavimento, más que todo debido a las aguas que vienen de la manzana L, fueron ocasionando un daño en un tramo de unos 30 metros de largo y hubo necesidad de reconstruir bordillo, cuneta y una parte de la banca y reconstruir nuevamente toda la estructura y aplicar el asfalto, más unos 2 baches que se corrigieron allá llegando a la curva en intersección con la secundaria número 5. Pero a pesar de tener ya alrededor de unos 10 años o más, digamos que ahora mismo está adoleciendo ya del desgaste superficial y la misma recomendación, aplicar un recarpeteo para que la vía siga manteniendo su vida útil. Bueno, luego de revisar las zonas 10 y 11, que son la vía paralela al corredor de carga y la zona de evacuación del Parque Industrial Parque América, queremos que por favor nos digas qué intervenciones han recibido estos puntos y cuáles son los beneficios, así como también las actividades que se realizaron en el año 2025 en esta zona. Bueno, la última intervención que se hizo en esta zona, que es el punto de ingreso al parque, se hizo en el 2024. Consistió en un recarpeteo previa corrección de unos baches que tenía la vía en este punto. Se puede observar que la vía está en perfecto estado a pesar de que recibe todo el tráfico de ingreso al parque, reiterando la bondad de tener recarpeteada la vía y debidamente sellada. Durante 2025 no se le hizo ninguna intervención a este punto específico. Y no lo requirió, no se le hizo porque no lo requirió. Y en la medida en que se siga comportando bien, no lo va a requerir en los próximos días, en los próximos meses. En materia de baches, ¿dónde fue que se hicieron intervenciones en esta zona? En la vía de retorno llegando a la curva, hubo la necesidad de corregir un gran bache por la presencia de piel de cocodrilo. Ese bache se corrigió y hoy está funcionando en perfectas condiciones. ¿De qué tamaño era ese bache? Estamos hablando, excedía los 100 metros cuadrados, así como en la curva se cogieron otros 2 más y hoy está toda esa zona en tránsito adecuado. ¿Y nos podía recordar cuánto fue y cuáles fueron las zonas en las que se realizaron las últimas intervenciones en materia de recarpeteo en Parque América? Bueno, esas se hicieron durante el mes de marzo-abril del 2024 y comprendieron la vía de acceso aquí a Parque América, la vía paralela en el tramo de acceso frente al centro empresarial, en la vía principal
exactamente entre la esquina del parqueadero y un poco y la manzana G. Después más adelante se siguió hacia la secundaria número 3 y hasta la intersección con la secundaria número 4. Y un tramo a mitad de manzana en la secundaria número 5. Esas fueron las intervenciones en materia de recarpeteo. Hoy, ya a punto de cumplir 2 años, están en perfecto estado de operación. Bueno, nos encontramos en la zona número 12. Esta zona es la vía paralela al corredor de carga. Este es el punto más crítico, el que requiere mayor intervención para el año 2026. Ingeniero, háblenos un poco de esta zona, cuándo fue la construcción, cuándo fue la última vez que se intervino y cuáles son las actividades que se requieren en esta oportunidad. Bueno, esta vía ha tenido a lo largo de su vida útil varias intervenciones, más que todo corrección de baches. Como recarpeteo continuo como tal, no ha tenido. Por eso, y teniendo en cuenta que es el punto de entrada y salida de los tractocamiones a la estación, pues siempre sufre bastantes afectaciones. Ahora mismo para 2026 requiere por lo menos una intervención superior a 600 metros cuadrados solo en baches, sin contar que después que se hagan los baches lo ideal sería hacer un recarpeteo. Entonces esa es digamos, la meta o la recomendación para rehabilitar esta vía. Ok, muchas gracias. Título de resumen, podemos indicar que las actividades que iniciamos a finales de diciembre del año 2024 nos permitieron intervenir 1.265 metros. Esto finalizó en el mes de abril del año 2025 y en la segunda fase que inició a finales del mes de agosto del año 2025 y que finalizó en el mes de diciembre, pudimos intervenir 1.526 metros cuadrados, lo cual nos permitió intervenir 2.791 metros cuadrados de vías en pavimento asfáltico en mal estado. Adicionalmente, hicimos la primera transición de asfalto a concreto rígido en la curva más cerrada que tiene el parque, que es la curva de la vía secundaria número 2, en la que se intervinieron 75 metros cuadrados, con lo que al final del ejercicio pudimos intervenir 2.886 metros cuadrados. Agradecemos la atención que han prestado a este informe y quedamos atentos a sus comentarios. Que tengas un bendecido y feliz resto de día.